sentencia a los fariseos, la sentencia de su mal camino, de su mala forma de ser. Y pues son cosas muy difíciles. Ya vimos los primeros versículos, tenemos que seguir viendo esto, porque esto lo tenemos que transportar, por así decirlo, a los falsos maestros que existen actualmente. Existen falsos maestros y ahora están están proliferando de una manera muy fuerte, muy grande, muy abundante, muy patética, muy ridícula, muchos de ellos, y aún así no se les dice nada y no se les desecha. Hay gente, lastimosamente, que se acerca a estas personas. Debido a que hay falsos maestros, y eso lo vamos a ver en el capítulo 24, por eso es tan importante ver capítulo 23, porque es el gran principio del capítulo 24, muy importante capítulo, es la escatología del Señor Jesucristo. En el capítulo 24 lo que vemos es el tiempo apocalíptico o las promesas apocalípticas que tiene el Señor para nosotros. También debemos verlo paso a paso, señal a señal, para que entendamos claramente de qué se trata ese tiempo final, cuán difícil es y cuán severo es. Si mal no recuerdo, llegamos más o menos al versículo 7, versículo 6 del capítulo 23, en donde el Señor empieza a dar una descripción de los fariseos, o sea, de los fariseos, de los falsos maestros, de los escribas, de los saduceos, incluso de los sacerdotes, en qué se habían convertido. Es a causa de ellos que viene la calamidad sobre el pueblo de Israel. No porque el pueblo no tuviese culpa o responsabilidad. Por supuesto que tenían responsabilidad, por supuesto que tenían culpa. Pero los maestros o los que se supone que debían enseñar la palabra tienen una mayor culpa. Nuevamente hago la aclaración. Aquí el Señor no le habla a su iglesia. Solamente, y con eso vamos a empezar, de los versículos 8 al versículo 12, le habla a su iglesia. Solamente esos versículos, directamente. Hablándole a su iglesia, no sean así. No quiero que sean de esta forma, no quiero que sigan esos pasos. Así que nos corresponde a nosotros ver las señales de estos falsos maestros, la forma y las características de estos fariseos y, por supuesto, cuál será su final para considerar el final de los falsos maestros, el final de los que se apartan de Dios, el final de los que enseñan el mal al pueblo. Debido a que le enseñaron mal al pueblo, debido a que descarriaban al pueblo, debido a que vino el Hijo de Dios y se manifestó al pueblo y era gracias a los falsos maestros, o sea, los fariseos. Estos hombres religiosos, los escribas, ellos eran los que tomaban al pueblo y lo apartaban del Señor Jesucristo. Debido a este mal, debido a este desvío, debido a que vino el Señor Jesucristo y ellos no le recibieron, lo desecharon, lo despreciaron, porque era lo que les enseñaban su religión. Debido a esta razón vino la destrucción sobre todo el pueblo de Judea y sobre todas las cosas la ciudad santa, la ciudad de Jerusalén. ¿Es Jerusalén ciudad santa? Sí, ya lo he dicho. ¿Por qué? ¿Por qué es ciudad santa? Porque la sangre del Señor Jesucristo ahí fue derramada. Nuestra salvación ahí se completó. Eso, solo con eso es ciudad santa. Si alguno tiene las posibilidades y si tiene el dinero de ir a Jerusalén, puede hacerlo. Yo le digo, no va a haber nada. Esa era la tierra de Jesús, pues ya está muy revuelta. Jesús no anduvo entre edificios y ahora lo que va a haber es edificios, calles, asfalto, eso ya no lo va a ver. Los lugares santos es mentira, esos lugares santos que aparecen ahí son de tiempos medievales y lo más cercanos son del siglo IV, en donde la mamá de Constantino le dijeron, aquí durmió Jesús, bueno, pongamos ahí un altar. Y allá jugaba Jesús, y entonces allá también pongamos un altar, y entonces esa es la tradición que se tiene ahora. No existe la casa de Jesús, no existe el lugar donde Jesús anduvo, no existe el lugar donde Jesús murió. Esas cosas ya fueron deshechas completamente. Los lugares supuestamente históricos que usted va a encontrar ahora son más que sitios medievales, construcciones medievales. El aposento alto no lo va a encontrar nunca. Todo eso fue destruido. Años 70, años 70. Entró el Imperio Romano, ya estaban
hartos. Los romanos ya estaban hartos de los judíos, sus revueltas, su fanatismo, su religión, todas esas cosas. Ya estaban hartos, así que entran a destruir a todo Jerusalén. Pero no saben que estaban cumpliendo la profecía de las 70 semanas de Daniel, la cual ya leímos. Esa profecía tan importante donde dice, será destruido, será acabado, se detendrá el sacrificio continuo. Ahora nosotros sabemos cuál es la verdadera razón. La verdadera razón de que el sacrificio continuo fuese detenido es que nuestro Señor Jesucristo ahí padeció, entregó, se entregó completamente en esa cruz y en su cuerpo de carne cargó todos nuestros pecados. Y con su muerte, todo nuestro pecado fue destruido. Y con su sangre, todo nuestro ser fue lavado. Ya no hace falta sacrificios, ya no hace falta templo, ya no hace falta formas y tradiciones. Ahora la forma de adoración, le dice el Señor a la samaritana, es espiritual. ¿Cómo vas a encontrarte con Dios? Espiritualmente. ¿Cómo vas a adorar a Dios? En espíritu y en verdad, porque el sacrificio ya está completo. Pero este tema trata de los falsos maestros. ¿Por qué hice esta aclaración ahora? Porque van a encontrar muchos falsos maestros actualmente que indican lo contrario, que les hablan de diferentes formas, que trastornan el sentido. Es que no existe el Padre, era Jesús siempre. Es que no existe el Espíritu Santo, siempre era Jesús. Esos son los unicitarios. Están los legalistas que les dice, sí, creen en Cristo Jesús, pero usted tiene que hacer esto, esto, esto y esto para ser salvo. La mujer no puede usar pantalón, la mujer no puede usar maquillaje, sino si usa estas cosas, se va a ir a condenación. Los legalistas. Es más importante el maquillaje, es más poderoso el maquillaje que la sangre de Cristo. Un pantalón en una mujer ofende a Cristo Jesús. Ciertamente está muy mal interpretado el pasaje. La idea era que una mujer quisiera tomar el rol o cambiar su sexualidad, su sentido. Lo que llamamos ahora los transgénero. Ese es el sentido. Pero no vamos a entrar a eso ahora. Los falsos maestros, hay muchísimos. Y tenemos que aprender a reconocerlos. Vamos a leer versículos 8 al 12. El Señor empieza a darles una lección, una cierta lista con pocas características de los falsos maestros. Ya lo vimos hace 2 semanas. Y el Señor dice a sus discípulos, pero vosotros no queráis que os llamen rabí. Esto era porque en los versículos anteriores Él les habla de cómo los falsos maestros, como estos rabinos, como estas personas estudiosas, les encanta la alabanza, les encanta que los adoren, les encantan los títulos. Más o menos como hoy existen los eruditos y les encanta esa palabreja, erudito. Es que hay que decirle erudito al Señor. Este erudito es un doctor, así que el doctor conoce más que cualquier otra persona. Él no es un pastorcito nada más. Él no es un maestrito cualquiera. Él es un doctor. Es un erudito. Eso existe en la iglesia actualmente. ¿Cuál es la sentencia del Señor? No querráis que os llamen rabí. Uno es vuestro maestro. Rabí quiere decir maestro. O Raboni también. Rabí, Raboni, maestro. Porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. De acuerdo con el contexto tenemos que entender el sentido. Eso no quiere decir que sea malo decirle a un hermano de la iglesia que es maestro porque tiene el don de maestro, el llamado y el lugar de maestro, decirle maestro es malo. No quiere decir eso. Quiere decir el alabarse a sí mismo, el exaltarse a sí mismo. Hay otra palabrita, ahora ya casi no la usan, pero antes sí la usaban. Reverendo, el reverendo. ¿Qué quiere decir reverendo? Era un pastor, es un pastor, es un reverendo. Está bien tener respeto, está bien decirle a los maestros maestros, al pastor pastor, pero no quiere decir endiosarlos. La cabeza es Cristo, todos somos iguales, todos somos iguales, tenemos el mismo lugar. Es cierto que hay quienes van creciendo más, porque sirven más, porque se entregan más. De hecho, el Señor lo va a hablar claramente. ¿Quién es mayor entre nosotros? El que se humilla.
¿Quién es el mayor en la iglesia? El que está más abajo, el que se pone a servir a todos los demás. Ese es el que sirve, es el que es más útil. Eso es en el reino de Dios. No son los títulos. El Señor ha cambiado todo eso. Los títulos no. Adentro de mi iglesia todos son hermanos. El que está alto es la cabeza. El que está arriba por sobre todos es la cabeza. La cabeza es Cristo Jesús. Más o menos como aquellos que quieren que les llamen ungido. Les dicen ungidos. Es que yo soy el ungido. Dios me ungió. Dios me dio. Dios me puso. Así que me tiene que oír. No, no, no. Mi fe está puesta en el Señor Jesucristo. Mi fe yo la pongo en lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Él me ha salvado, Él me ha rescatado. Yo no pongo mi fe en nadie más. Si usted quiere creer en sueños, si usted quiere creer en visiones, ese es problema de usted. Y es asunto de usted. Es que yo recibí revelación, qué bueno, ese es su problema, no es el mío. Yo mi fe la pongo en mi Señor y en su palabra y en nadie más. Es por eso que no existe el profetismo. Se los he dicho una y otra vez. No existe el profetismo. Los profetas, hay que obedecer a los profetas. Hay que hacerle caso a los profetas. Y por ahí hay unos chistosos que dicen, es que el profeta le va a decir qué edificio tiene que comprar. Es que el profeta le va a decir qué casa y qué mansión le va a tocar a usted. Y lo dicen en serio. Lo dicen en serio. Por supuesto, también el profeta le va a decir, mire, tráigame las llaves de su carro, tráigame las llaves de su casa y los papeles porque dice Dios que me los dé. Que sí ha pasado, por cierto. No es una broma, no me lo estoy inventando, en serio ha pasado. Tráigame las cosas y ¿sabe qué? Si usted cree en el profetismo, si usted cree en los profetas, usted tiene que tomar las llaves de su carro, las llaves de su casa y lléveselas al profeta. Es por eso que en realidad no le creen. No les creen a estas personas, pero son falsos maestros que desvían a la gente. Toman uno que otro pasaje bíblico, pero en realidad no lo revelan, no lo muestran, no lo enseñan a las personas. Y vamos a hablar de las sentencias que les da el Señor. En parte porque vimos varias características y seguiremos viendo características, pero una de ellas es su soberbia. Yo soy el ungido, yo soy el profeta. La soberbia, la exaltación. No digamos los apóstoles, ¿no? El apóstol está por sobre todos. Al apóstol no le pueden decir nada. Él recibe revelación directa. Él puede cambiar el sentido a su modo, a su gana, a su forma, porque recibe revelación directa de Dios. El pase de todo esto es que incluso ve al Señor Jesucristo. Por eso les gusta inventar estas visiones. Ellos ven al Señor Jesucristo. Soberbia, ingreídos. Cuando usted vea esto, entonces ese hombre, esa mujer, no es maestro, maestra de Cristo. Versículo 9. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. No llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, el Señor está diciendo aquí que a nuestro papá o a nuestra mamá no le digamos papá y mamá. No está diciendo eso el Señor, sino que era la soberbia que ellos tenían. El sentirse ellos como padre de la gente. Nosotros somos padres de ustedes. Incluso el Señor lo señala porque lo más seguro es que ellos le decían al pueblo, hijitos míos, mis hijos, vénganse mis hijos, nosotros somos padre de esta nación. Ellos no eran padre de la nación, solamente tenemos un padre, el Padre Celestial. Qué bueno fuera aquella religión, ya saben, ¿no? La oficial, que le dicen padre a todos sus clérigos, a todos sus importantes, padre, padre. Miren, ahí está el pasaje, no le digan padre a nadie. Siguiente versículo, versículo 10. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Versículo 11. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo.
No hay secretos en el Evangelio. No hay cosas que mantener en secreto. ¿Quién es mayor en la iglesia del Señor? Aquel que sirve más, aquel que se entrega más, aquel que se compromete más, aquel que ayuda más. Ese es mayor. No porque quiera alabarse, no porque quiera que le pongan nombres, no porque le declaren alguna cosa. De hecho, lastimosamente, esa es su recompensa. Aquellos que buscan el dinero adentro de la obra de Dios, adentro del reino de Dios, esa es su recompensa. Reciben un poco de dinero, ya recibiste tu recompensa. Pero ¿cuál es la recompensa que yo estoy buscando? La recompensa que yo busco es que mi maestro me considere fiel, que es una palabra que él dice. Bien, buen siervo y fiel. Que esas palabras las diga para mí. Por eso me quiero esforzar. Por eso trato de esforzarme. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo quiero esas palabras para mí, ese es mi esfuerzo, ese es mi propósito, pero no que la gente me alabe, no que la gente diga bien de mí, más bien todo lo contrario. Pasó en el Israel antiguo y pasa ahora. La gente alaba a los falsos maestros, la gente adora a los falsos maestros y al que les habla la verdad. ¿Por qué es así? ¿Por qué habla de esta manera? ¿Por qué no habla del amor? Y lo seguiremos viendo más y más y más. Así eran con el Señor Jesucristo, así fueron con los apóstoles, por supuesto, y así seguirán siendo. Qué palabras tan sabias las de Salomón, ¿no? No hay nada nuevo debajo del cielo. Lo que hoy fue, mañana también será. Por eso digo, esto nos da pie al capítulo 24, porque en el capítulo 24 vamos a ver la profecía del Señor acerca de los falsos maestros. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es la sentencia que da el Señor Jesucristo a su iglesia, que no seamos como los falsos maestros, y después continúan las características de los falsos maestros bajo una forma muy especial. Se llaman los ayes o los ay, que empiezan a partir, perdón, del versículo 19. Ahí los pueden ver. Mateo 23, versículo 19. Empiezan los ayes o los ay. Es una forma muy característica de la Biblia. Es más o menos una maldición. Se parece un poco más a nuestra forma de decir pobrecito. ¿Se acuerdan? Pobrecito. Pobrecito de tal, le va a ir muy mal. Pobrecito a tal persona, le va a ir muy mal. Es, es eso a lo que se parece esta expresión. Aparece mucho en el libro de Apocalipsis. Aparece mucho acerca de las calamidades que vendrían sobre el mundo. Aquí el Señor empieza a pronunciar 8 ayes o 8 ayes sobre los fariseos, sobre los falsos maestros, lo cual indican una maldición, una sentencia, una ruina, una calamidad espantosa a sus vidas. Es lo único que les espera. Nuevamente aclaro que esto es lo que provoca que los fariseos digan sí, hay que matarlo. El Señor está escribiendo su sentencia de muerte, está diciendo absolutamente toda la verdad, no está ocultando nada y esa verdad provocará su muerte. Así debe ser todo aquel que es testigo de Cristo. No tener temor, no tener temor al mundo, sino temor a Dios. Versículo 19 empiezan los ayes. Estaba viendo algunos comentarios y no sé por qué en uno de los comentarios decía los 7 ayes. No sé por qué. Supongo que por el número 7. Es un poquito más cabalístico sería la palabra exacta y es la palabra exacta, más cabalístico porque el 7 tiene que ver con lo perfecto, tiene que ver con el norte-sur y la Trinidad y todo lo demás. Eh, pero no, en realidad no son 7 ayes, son 8. Lo cual prueba también
Porque estemos leyendo un libro que hable sobre la fe, no quiere decir que nos estén hablando genuinamente sobre la fe. Regresamos. Las maldiciones hacia los falsos maestros. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Ya les empieza a dar sus insultos. No es un insulto propiamente, es la verdad, pero lo está exponiendo a la vista de todos. Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. De la misma manera como en los mandamientos del Señor y es la costumbre de Dios, empezar de una manera fuerte, empezar de una manera violenta. Este primer ay sobre los fariseos, este primer ay sobre los escribas, sobre los falsos maestros, sobre todos los hipócritas es bastante fuerte. Es la razón de todo. La razón de su ruina, de su sentencia y de su maldición y de su falta de escape. Ustedes no quieren entrar al cielo. Ustedes no quieren conocer a Dios. Ustedes no quieren acercarse a Dios. Ustedes no quieren buscar a Dios. Ustedes no quieren honrar a Dios. Y aún más, a este pecado tan grande, a esto tan espantoso, ustedes le tapan el paso a los que quieren avanzar. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan les llama, este es el nombre que yo entiendo que le da esta categoría al Señor Jesucristo a estos hombres, a este nivel de maldad, a este nivel de seres perversos. Les dice el Señor, ustedes son hijos del diablo. El apóstol Pablo les da otra categoría y yo lo uno, pienso que es lo mismo, el Señor y Pablo hablan de lo mismo. El apóstol Pablo les dice, les llama, ustedes son enemigos de la cruz de Cristo. No, es que la cruz no es, el asunto no es la cruz, es otra cosa. Hay que seguir tradiciones, hay que seguir formas, hay que obedecer al San, ya saben, al Señor de blanco. Hay que dedicarnos completamente a ese hombre, hay que dedicarnos completamente a la Santísima, que Santísima es un nombre dado a Dios, por cierto, es una divinidad, de ahí vino la adoración a María, no vino de otra forma. Esos son, esos son los que no quieren entrar. Esos son los que no quieren entrar y hay que adorar a María para poder entrar al cielo y están tapándole la entrada, el libre camino, la seguridad a todos aquellos que quisieran conocer al Señor. Enemigos de la cruz de Cristo. Por supuesto que saben que Cristo es la verdad. Por supuesto que saben que Jesús es el Hijo de Dios, pero ellos no quieren la salvación. Ellos no quieren reconocer a Cristo. Pablo fue uno de ellos en algún momento, cuando era Saulo de Tarso. En ese momento él obligaba a la gente, a los creyentes, a maldecir, a blasfemar del Señor Jesucristo. Hasta que el Señor Jesucristo se le manifestó, es a mí a quien tú persigues. Estás persiguiendo a Dios mismo. Tú esto no lo estás haciendo para Dios, lo estás haciendo por tu religión, por tu soberbia, por tu egoísmo, porque eres un hijo de Satanás también. Pero yo te puedo transformar. Y Cristo Jesús necesitó destruir, matar a ese hombre, Saulo de Tarso, en su esencia, en su centro, manifestándose ante él. Eso es lo que hacen las visiones de Dios. Las visiones de Dios, las revelaciones de Dios no son para que esa persona tenga solvencia de pedirle su carro, su dinero, sus cosas, porque es un revelado, porque es un gran ungido, porque es una persona importante. Las revelaciones de Dios lo que hacen es destruir al hombre, matarlo en su maldad, en su esencia, en lo que él es, para que quede libre para ser transformado por la gloria del Señor Jesucristo a una nueva criatura en esencia
llena de Dios, como lo fue el apóstol Pablo. Cuidado con aquellos que se pongan esos grandes créditos. Yo vi al Señor, se me mostró el Señor, se me reveló el Señor. Cuidado, lo usan para engañar, lo usan para trastornar. Y si fuera verdad, entonces ¿por qué usted no tiene su corazón hecho trizas ante Cristo? No quieren entrar al cielo y no dejan que otros entren. Qué bueno fuera que se quitaran del camino, que se apartaran simplemente. Yo no quiero entrar, yo no quiero a Cristo, no me interesa nada de Él. No, no, no. Tengo que tapar el paso, ser útil al diablo para que la gente no conozca al verdadero Cristo Jesús y se salven. Debido a esto, debido a esta característica, ciertamente merecen el lugar más espantoso de la condenación y lo obtendrán. Están destinados a la condenación, escribe uno. Están destinados. Dios los ha determinado y preparado y los conserva para eso. Pero Él está probando a su iglesia. Su iglesia tiene que saber. ¿Esta persona me está llevando más a Cristo? ¿Esta persona me está mostrando más quién es Cristo? ¿Esta persona me está abriendo los ojos? Y no es que sea esa persona, sino la palabra de Dios. La verdadera, genuina, pura y santa palabra de Dios. ¿Me está llevando a eso? Mucha gente se deja llevar por las palabras bonitas. Mucha gente se deja llevar por los grandes trajes, las cosas ostentosas, los lugares maravillosos y ciertamente se sienten hasta con el crédito y con la solvencia de maltratar y desmerecer un lugar como este, en donde estamos hoy, lastimosamente. Dicen, este lugar es una iglesita, este lugar es pequeñita. Somos lo que Dios quiere que seamos. Somos lo que Dios nos permitió. Están aquellos a quienes Dios ha llamado. Y el propósito mío y el propósito de ustedes es que hagamos lo que Dios quiere, cumplir con el propósito por el cual nos tiene en este lugar. ¿O no lo cree? ¿O no lo considera así? Muchos maestros han salido de esta iglesita. Muchos pastores han salido de esta iglesita. Poca cosa, sencilla cosa, poca cosa, tal vez para esas personas, pero para Dios, no. Para Dios no es así. Más adelante el Señor también habla al respecto sobre esto. Creo que no nos va a dar tiempo, todavía tenemos que avanzar. El segundo ay, que sería la segunda maldición, la venida de la gran retribución sobre estos falsos maestros, falsos doctores de la palabra y mentirosos. Recuerden, esto nos ilustra a los falsos maestros que están hoy también en este mundo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. ¿Quiénes son los falsos maestros? Aquellos que le piden más dinero, más dinero, más dinero, más dinero. Esos son los falsos maestros. No les importa despojar a la gente. No les importa quitarle aún lo poco que tienen. Por eso menciona el Señor a las viudas. Las viudas, en el contexto bíblico del Señor Jesucristo, son las más desposeídas. Son las que quedaron casi en el abandono por ser viudas, por el contexto bíblico. No estamos hablando de nuestro contexto. Entonces el Señor no está hablando de las viudas como que fueran poca cosa, sino según su contexto, eran las que quedaban casi en cero. Y aún en estas
A estas que tienen muchas deudas, a estas que tienen mucho dolor, a estas que tienen mucho problema, a ustedes no les importa despojarlas, quitarles, arrebatarles lo poco que tienen. Así son los falsos maestros. Esos son los falsos maestros, los que quieren enriquecerse a sí mismos a costa de la pobreza y de la soledad de muchos. El tercer ay, versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Qué es un prosélito? Un prosélito es un fiel, por así decirlo, un fiel, un estudiante, un aprendiz. Eso es un prosélito. Es decir, toman a una persona y la voy a hacer como yo. Le voy a enseñar lo que yo sé. Le voy a dar lo que yo tengo. Ese es un prosélito. Y dice, recorren mar y tierra, al igual que su ley. Mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha imposición, pero al final sigue siendo tan malvado o incluso llega a ser peor, y un hijo mismo del infierno. ¿Cómo serán esas personas? ¿Cómo serán esos lugares? Esas personas que escuchan a los falsos maestros. ¿Cómo es la gente? ¿Será que es mejor? ¿Será que es peor? ¿Será que siguieran el camino de esos falsos maestros? ¿Serían mejor? ¿Serían peor? El Señor, hermanos, está haciendo un llamado sobre la hipocresía, incluso a los que se dicen ser evangélicos. Y es que tomamos por excusa que Dios perdona todos nuestros pecados para no cambiar. Y como Dios siempre me perdona y perdona todos mis pecados, y aclaro, sí, Dios perdona todos mis pecados, pero el propósito es de que si yo estoy caminando con Dios, yo tengo que ser diferente. Yo tengo que ser otra persona. Yo tengo que tener otra forma, tengo que tener otras maneras. Si no empezamos a caer en lo mismo. Fornica, adultera, miente, roba. Y no le estoy diciendo, bueno, entonces agarre sus cosas y váyase de la iglesia. No, sino considere la fe. ¿Cómo está su fe? ¿Y cuál es su propósito al estar en la iglesia? Y no se trata de que me dé gusto a mí. Y no se trata de que le dé gusto a nadie. Se trata que le dé gusto al Señor. Su propósito adentro de la iglesia es que el poder y la presencia del Señor transforme su corazón, transforme su vida, quite lo malo y lo que está bueno sea mayor. Ese es el propósito. Si no, otra vez estamos fallando. Es incorrecto. Que yo sea diferente a fin de año como fui a principio de año. Que yo sea otra persona de la que fui hace 3 años, 5 años, 10 años. Ese es el propósito. Es que no he podido hacerlo. Es que usted no camina. Considere, ¿está leyendo la Biblia? ¿Está leyendo la palabra de Dios? ¿Está obedeciendo la palabra de Dios? ¿Está entregándose a la palabra de Dios? Ora, ora solo por peticiones, lo cual es bueno, es correcto, está bien, pero no llega a más oración. Mire, consideren el asunto de la fe. Nuevamente les digo, aquí no está hablando de nosotros, está hablando de los falsos maestros, pero ellos llegaron al punto en donde no tenían fe en lo absoluto.
Tal vez alguna vez la tuvieron, no lo sé, pero llegaron al punto donde no tenían fe en lo más mínimo. El Señor Jesucristo sanaba ciegos, hacía que sordos escucharan. ¿Qué señal traes? Le preguntaban todavía. Hacía que los cojos o los paralíticos bailaran, brincaran, corrieran, caminaran. ¿Qué señal traes? Danos una señal y creemos en ti. Es que no importa qué señal les dé, no hay modo que crean. Los cristianos, lastimosamente, que se han apartado de la iglesia, de la fe, completamente. Los que se llaman apóstatas, tal vez alguna vez tuvieron fe, pero se apartaron por completo. Y todo esto inicia por un no caminar bien adentro de la iglesia. Un venir sin venir. Un venir, pero me da igual. Y ahí empieza. Ese es el inicio. Y la fe y la persona terminan muy mal. Estos hombres sin fe trataban de enseñarle la fidelidad a otros jóvenes, muchachos, adolescentes, y al final terminaban peor que ellos, peor que sus maestros. ¿Qué les enseñaban? Tienes que hacer esto, 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 esto. Tienes que vestirte así, 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 así. Tienes que guardar estos días de esta forma. Tienes que guardar estas costumbres de esta otra. Pero ¿y en dónde está la fe? ¿En dónde está la justicia? ¿En dónde está la transformación del alma? ¿En dónde está el nuevo nacimiento? Que de hecho el Señor lo va a hablar más adelante. Ustedes hablan de unas cosas, pero lo central, lo más importante, lo más valioso, lo dejan aparte. Algo así como los falsos maestros actualmente. No hablan sobre la santificación, la justificación. Cuando una persona dentro de sus iglesias comete un pecado, inmediatamente hay que darle una patada y que se vaya. Es un hijo del diablo o una hija del diablo. Muchas iglesias son así. Muchas iglesias son así. Ahora, recibimos a los pecadores, por supuesto, recibimos a los pecadores, pero esto debería entender el pecador, que tiene que cambiar, que tiene que cambiar antes que sea demasiado tarde, que tiene que cambiar antes que su corazón se le vuelva de piedra, como a estas personas. Y no va a cambiar por sí mismo o sí misma. Solamente puede cambiar por medio del Espíritu Santo en su corazón. Pero si no hay fe, no va a actuar. ¿Se recuerdan al Señor Jesucristo cuando estaba entre los gadarenos? Dice, pocos milagros pudo hacer ahí por causa de la poca fe de ellos. Dios no le responde. El Señor no le responde. Revise su fe. Dios no le cambia. Revise su fe. ¿Cómo está su fe? Y para eso es que viene a la iglesia. No viene a la iglesia a cumplir simplemente con un sacramento. Para empezar, ni siquiera lo tenemos. Y venir a la iglesia no es un sacramento. Eh, si piensa que es salvo o salva por venir a la iglesia, bueno, está el Sermón del Monte donde el Señor mismo incluso menciona a aquellos que le dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre predicamos. Él le responderá, dice el Señor, nunca os conocí, nunca os conocí, nunca tuve una revelación, perdón, una relación con ustedes. Y yo nunca les di una revelación. ¿Cómo es mi vida cristiana? ¿Cómo estoy en mi caminar con Cristo? ¿Es el Señor Jesucristo lo más importante en mi vida? ¿Es el Señor Jesucristo el que vale más que todas las cosas hasta el punto de dejar de ser yo quien yo soy? ¿Hacerme a lo que Él quiere? ¿Ser un genuino discípulo de Él? Eso es para mí.
Eso es lo que cada creyente debe preguntarse y examinar su vida, examinar sus pensamientos, examinar sus pasos, escuchar y obedecer al Señor, leer su palabra y obedecerle, seguirle. No estamos leyendo un libro, no estamos leyendo un cuento supersticioso. Estamos leyendo la palabra de Dios y como decía Martín Lutero, esta palabra se hizo carne en el Señor Jesucristo. Es la misma palabra que es el Señor Jesucristo. Y cuando estoy obedeciendo la palabra de Dios, le estoy obedeciendo a Él. Esa es nuestra búsqueda, nuestra lucha, nuestro esfuerzo. Dios no quiere que usted cambie porque le digan, porque le vean, porque le señalen. Dios quiere cambiar su corazón, su esencia, la de todos. Que viva su mente en nosotros, que vivan sus sentimientos, sus deseos en nuestro corazón. Y ese es el propósito por el cual estamos en la iglesia. Y con esto no le estoy diciendo que esté mal. Con esto no le estoy diciendo que no es creyente. Estoy dando el verdadero sentido. No ser un prosélito, que en realidad verdaderamente sería un hijo del infierno. Una persona llena de costumbres, una persona llena de formas, una persona llena de limitaciones. Eso no es lo que Dios quiere. Eso no es lo que Dios busca. Dios busca un corazón que tiemble ante su palabra. Eso aparece en Isaías. Así escribe Isaías. Yo veré aquel cuyo corazón tiemble ante mi palabra. Quiere decir que se someta. Quiere decir que le obedezca. Quiere decir que le rinda a él. Las formas y las costumbres no sirven de nada. Tomar la venida de la iglesia solo por costumbre no sirve de nada. Tenemos que trabajar y esforzarnos en nuestra fe, nuestra seguridad, nuestra confianza. ¿Qué es lo que yo le estoy dando a Dios? ¿Y qué es lo que Él está haciendo de mí? Cada día, cada semana, cada mes. Para eso sirven los problemas, hermanos. Para eso es que viene y tenemos que sufrir la muerte. Para eso es que vienen los dolores de la vida. Para que sepamos que ahí está Dios y para que Él vaya transformando nuestro corazón a la medida y a la forma como Él quiere, hasta ser un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Capítulo 4 de Efesios lo explica el apóstol claramente. Veamos a las iglesias. Veamos a quien habla, aprendamos a juzgar, aprendamos a conocerle y tengamos misericordia por todos ellos. Hay muchísimos, hay muchos. Se están alejando de de una forma muy grave. Tengamos cuidado. Y oremos por este mundo. Más adelante, mucho más adelante, lo veremos en la escatología. Los falsos maestros irán de mal a peor. Las falsas doctrinas serán cada vez más terribles. La iglesia caerá en juicio. Y es lo que veremos en la escatología. Así que preparémonos por el camino genuino, por la vereda perfecta que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo y sigamos adelante. Usted falló ayer, no tenga pena, levántese y siga. No pudo hacer las cosas, levántese y siga, pero persevere, tenga confianza, mantenga la fe, mantenga la seguridad en el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo le va a contestar siempre. Que el Señor